con la normativa. La normativa lo que va a obligar es a tener un marcado de comunidad, un marcado C, unas evaluaciones de impacto, con una serie de cuestiones que incluso también incluyen los sistemas de gestión de riesgos y sistemas de gestión de calidad. ¿Vale? Es decir, todos aquellos que desarrollen inteligencia artificial van a tener que cumplir pues con una serie de requisitos para garantizar que esos sistemas son seguros para los ciudadanos y para las empresas. Pero no solo los que desarrollan, ¿vale? Este reglamento también está destinado a los propios usuarios. Las empresas que lo utilicen, ¿vale? También tienen que tener, pues bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos que hablaremos más adelante, pero bueno, entre otros, la formación a sus propios empleados, la explicación de las prácticas, bueno, de los algoritmos que alimentan sus propias herramientas de IA, bueno, una serie de políticas de transparencia que son fundamentales cumplir. También es relevante mencionar que las multas no van a ser de miles ni de cientos de miles. Las multas pueden llegar hasta el 15% de facturación, hasta 30 millones en casos de incumplimientos bastante graves. Así que bueno, pues es muy interesante echarle un vistazo a la normativa y sobre todo pues comprenderla. No sé qué ha pasado, se ve un poco... A ver, ¿qué pasa? Bueno, voy avanzando. El reglamento de inteligencia artificial diferencia entre 4 niveles de riesgo, ¿vale? El primero de ellos, que será el que aparece en rojo, que no se puede leer bien, bueno, es riesgo inaceptable, ¿vale? Aquí se encuadran todas las inteligencias artificiales que están expresamente prohibidas por el reglamento, ¿vale? Además son supuestos pasables, es decir, si eres una de estas herramientas, pues no vas a poder desarrollarla ni por supuesto, implantarla en el mercado, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, menciono pues, aquellas inteligencias artificiales que pretenden aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas físicas. Aquellas que pretenden de alguna forma manipular o engañar a las personas físicas. Aquellas que pretenden, por el simple comportamiento de una persona, predecir que se va a producir un delito, ¿vale? Por ejemplo, pues un sistema de biovigilancia que simplemente porque tú hagas X cosa dice que tú vas a cometer este delito, ¿vale? Eso estaría expresamente prohibido. El siguiente nivel serían las inteligencias artificiales de alto riesgo. Estas sí que están permitidas, pero tienen que primero pasar una evaluación de conformidad, superarla, ¿vale? Estas, ¿por qué tienen que pasar esta evaluación de conformidad? Porque de alguna forma suponen un riesgo, bien para la salud, para la seguridad o para los derechos fundamentales, ¿vale? El tercer nivel sería el de riesgo ilimitado. El riesgo limitado pues, son aquellas inteligencias artificiales que, bueno, de alguna forma podrían manipular, por ejemplo, el comportamiento humano. Entre ellas están el chatbot. No llegan a estar prohibidas porque no es una manipulación en sentido estricto, sino que podría pasar, pero bueno, son aceptadas, ¿no? Entonces simplemente, pues bueno, pues estas tienen una obligación de transparencia de los datos que utilizan, el entrenamiento, etcétera, ¿vale? Y en último lugar, pues serían el resto de inteligencias artificiales, que, bueno, pues estas en principio, o sea, las que conocemos, no tienen algunos requisitos, pero son mínimos, ¿vale? Bueno, desde hace bastante se vienen utilizando en varios sistemas inteligencia artificial, ¿vale? Spotify, por ejemplo, o Netflix en sus recomendaciones, ya sea de música, de canciones o de las películas o series, ya está utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Muchos lo desconocíamos. Los centros incluso de Google Fotos, de Gmail, bueno, del traductor, de Amazon, también utilizan inteligencia artificial, ¿vale? O sea, ya venía desde hace tiempo y ni siquiera éramos conscientes de ello. En pantalla, pues bueno, os muestro una aplicación que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Esta aplicación lo que hace en concreto es, permite, pues, hacer test, ¿vale? Test, por ejemplo, pues, de una empresa, de un empresario o un empleador a sus empleados. Es decir, les pregunta, oye, ¿cómo te sientes en la empresa? ¿Estás a gusto? ¿Tienes estrés? ¿Tienes, bueno, pues, lo que fuese, ¿no? Y con esos tests, después saca una conclusión, un resultado, y dice, pues, mi empleado se siente de esta forma, o no está conforme, no trabaja bien, o lo que fuese. Vale, ¿qué pasa? Que bueno, pues el empleado el empresario esto lo podría utilizar pues bien para despedir al trabajador o incluso si pues, detecta una posible conducta de acoso laboral, por ejemplo, pues para evitarlo, ¿no? Bueno, pues esta precisamente es una de las herramientas porque utiliza inteligencia artificial, por supuesto, que estaría expresamente prohibida por el reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el reglamento no permite que herramientas simplemente que pretendan detectar las emociones de los empleados en su puesto de trabajo, y esto es precisamente lo que hace, te dice si está triste, si está contento o como esté, ¿vale? O sea, eso está expresamente prohibido y por tanto, bueno, pues nosotros le diríamos por supuestísimo que fuese cerrado porque si no se va a enfrentar a algún tipo de sanción, en breve además, seguramente.
muchos seguramente ya lo conocéis, ¿vale? Es una herramienta que es la que aparece precisamente ahí en pantalla, es bueno, pues, ese aparato, ¿no? Que lo que hace es recoger el iris de las personas. Recientemente, pues, la autoridad donde tiene la sede esta empresa lo ha prohibido expresamente pues, por varias razones, ¿no? Primero, porque al final recoge el iris, que es un dato personal sensible, ¿vale? Es un dato biométrico. Luego también tampoco ha utilizado las medidas de seguridad necesarias para ese dato personal sensible y tampoco, bueno, pues contaba con el consentimiento de los interesados, ni permitía el derecho de supresión, también recogía datos de menores, bueno, una serie de cuestiones que previamente no se habían evaluado o implantado por parte de la empresa. Entonces, la autoridad directamente lo ha prohibido y bueno, pues no se puede hacer uso de ello, ¿vale? Sería un ejemplo de inteligencia artificial prohibido efectivamente porque recoge datos biométricos, ¿vale? Y bueno, por aquí os voy a comentar un caso que me gusta mucho, pero no porque esté a favor, ¿entendés? Me gusta porque genera mucha polémica. En China se ha implementado ya hace un tiempo un sistema de social scoring, que muchos sabréis lo que es, ¿no? Lo que hace es evaluar a los ciudadanos, pero también a las empresas, en base a unos criterios que fija, adivina quién, el gobierno, ¿no? El gobierno chino. Entonces, estos criterios que se utilizan para evaluarte a ti como persona o como empresa se basan en el historial crediticio, se basan en tus compras online, se basan en tu comportamiento en redes sociales, se basan incluso en si has tenido multas, en tu cumplimiento de la normativa en general. De hecho, quizá lo más polémico, lo más llamativo es incluso tus contactos, personas de referencia tuyas podrían aportarte tu puntuación. ¿Qué ocurre? Que si tienes una puntuación alta, no hay problema, porque vas a tener acceso a más beneficios, vas a tener acceso a mejores servicios, pero si tienes una puntuación baja, ocurre precisamente lo contrario, restricción, por ejemplo, a viajes, a ciertos empleos. Lo que está claro es que esto, evidentemente, pues es una restricción, una vulneración, una afectación máxima de los derechos fundamentales, por supuestísimo, además de la privacidad, de los datos personales, entre otras cosas, ¿vale? Esto, el social scoring lo que se hace es que es como se permite evaluar, ¿vale? Y bueno, antes de avanzar, a mí sí que me gustaría preguntaros, ¿creéis que esto puede implementarse en países pertenecientes a la Unión Europea? Es decir, por ejemplo, en España, en Alemania, en Francia, ¿qué creéis? Con la normativa no. Con las normativas europeas sería prohibido. Es más restrictiva. Correcto. Para mí, ¿eh? Yo opino igual que él. ¿Sí? Creo que está más difícil. Que es complicado. Bueno, es complicado, cierto. Es lo cierto que nadie se quiere sin dormir. La Unión Europea pues, nos tiene bastante protegidos en este sentido. Pero ¿quién os dice a vosotros, quién os promete que no se están utilizando herramientas de puntuación social en empresas a la hora, por ejemplo, de evaluar si te van a conceder un crédito, a la hora de evaluar si tienes acceso o no a un empleo? Ya hay muchas empresas que están utilizando estos sistemas algorítmicos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, no llega a estos extremos, pero nos hace preguntarnos, ¿necesitamos protección en este sentido para evitar que pueda ir a un nivel superior que nos restrinja tanto como está pasando en China? Pero un préstamo bancario tiene esa selección. Por ejemplo, sí. Sabadell tiene luces verdes y luces rojas, por ejemplo. Exactamente. Bueno, vale, se diferencian varios tipos de personas físicas y jurídicas que participan en el proceso de la inteligencia artificial, ¿vale? Y os voy a hablar en concreto de dos, que considero que son los más interesantes, ¿no? En primer lugar sería el proveedor, que efectivamente es la persona física o persona jurídica que desarrolla esa herramienta de inteligencia artificial. En segundo lugar estaría el importador, que es la persona física o persona jurídica que trae la inteligencia artificial de un país de fuera de la UE, de la Unión Europea. Y en último lugar estarían los usuarios, que somos todos nosotros cuando utilizamos estas herramientas, ¿vale? El reglamento impone obligaciones muy estrictas para los proveedores de herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? En el caso de un proveedor de un riesgo limitado normal, como decíamos antes, ¿vale? Pues tiene obligaciones, pues lógicamente, pues de ayudar a las personas a utilizar la inteligencia artificial, obligaciones podríamos decir un poquito más básicas. Ahora bien, cuando el proveedor es de una herramienta de alto riesgo, decíamos antes que son aquellas que de alguna forma podrían afectar a la seguridad, la salud, los derechos fundamentales, por ejemplo, pues aquellas con las que podemos deducir un diagnóstico médico, o aquellas que se utilizan para la selección de un empleado, aquellas que se utilizan para infraestructuras. Cualquiera de estas serían proveedores de alto riesgo, ¿vale? Herramientas de alto riesgo. Entonces, estas lógicamente tienen pues obligaciones mucho más estrictas, como debe ser, ¿no? Entre ellas, pues identificarse claramente, tomar las medidas de seguridad oportunas, cooperar con las autoridades. Además, bueno, pues tienen obligaciones como tener en cuenta los derechos de propiedad de autor, de propiedad intelectual. Bueno, ya lo hablaremos más adelante, si esto se llega a cumplir o no,
Pero bueno, en fin, son obligaciones pues, que lógicamente tienen que llevar a cabo. Si llevan a cabo en la práctica, pues no, en muchas ocasiones no. En último lugar están los usuarios, decíamos, ¿no? En el caso de los usuarios empresariales, de negocios, también tienen obligaciones a la hora de utilizar estas herramientas. Y por supuesto, entre ellas, pues tienen que elegir, ¿no? Proveedores de inteligencia artificial que cumplan con el reglamento, con sus obligaciones, ¿vale? Además es que, aparte de elegirlos, tienen que hacer un seguimiento y una supervisión sobre esas obligaciones, si efectivamente las cumplen o no. Y en último lugar, tienen que concienciar y formar a sus empleados para, a la hora de utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Es su propia responsabilidad de cómo está haciendo uso esos empleados, ¿vale? Pues también me surge la duda. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No? En España pues, aplica lógicamente la normativa europea, ¿no? Y pues, probablemente en un futuro cercano también la estatal, ¿no? Pero ¿qué pasa en el resto de países? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en Canadá? Pues Canadá está adoptando un enfoque que es bastante pionero en este sentido, desarrollado un código voluntario al que ya se han adherido varias empresas importantes y bueno, está desarrollando también un proyecto de ley para garantizar sobre todo la transparencia en el tratamiento de esos datos, entre otras cosas, ¿vale? China, lo que decíamos, tiene un enfoque bastante restrictivo, tiene sobre todo la finalidad de vigilar cómo están las empresas utilizando la inteligencia artificial. Están pues, bueno, en un modo bastante supervisor. Tienen una propia agencia de ciberseguridad, que es la que se encarga de verificar, por ejemplo, que los proveedores o los que utilizan herramientas de inteligencia artificial informen al público de que se está utilizando inteligencia artificial, entre otras cosas. Un enfoque pues, bastante, vamos a decir, intervencionista, ¿no? Finalmente, Estados Unidos, pues bueno, Biden estaba en marcha de poner, bueno, pues llevar a cabo una orden ejecutiva que finalmente se ha visto paralizada con el gobierno de Trump, ya que, bueno, como sabéis algunos, Trump pues ha comenzado una alianza hace unos meses, por enero más o menos, llamado el proyecto Stargate, que algunos lo conoceréis, ¿no? Con OpenAI, entre otras empresas, porque quiere invertir miles de millones de euros en el desarrollo de inteligencia artificial para colocarse pues, bueno, como un país pionero en el mundo en ese sentido. Entonces, pues, lógicamente, no está implementando normativa relativa a la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que lo que hay es una regulación bastante fragmentada, ¿vale? Estados como California han desarrollado su propia normativa, ¿vale? Para vigilar y supervisar esa utilización y ese desarrollo de inteligencia artificial, pero ello ha provocado, por supuestísimo, pues, bueno, cierta oposición, cierta controversia. ¿Por qué? Porque, según entienden los expertos, y según yo creo que entendemos todos, ¿no? No sería justo que en algunas zonas, dentro de un mismo país, pues, bueno, pues se aplique una normativa, en otras no. Al final eso puede afectar, sin lugar a dudas, ¿no? Al desarrollo de las empresas. Entonces, tenemos el siguiente debate, bastante controvertido, bastante, bueno, pues es el día a día, ¿no? ¿Realmente la regulación es un freno, es un bache, es un obstáculo a esa innovación? ¿O es una protección para nosotros como ciudadanos, como empresas, como queráis llamarlo? No, pues, tiene que regularse, si no, no sabe hacia dónde vamos. Una regulación no quiere decir que sea un paro. Exacto, que no lo ves como un obstáculo. No. Vale. Al principio igual es todo más que otra cosa. Es todo. Yo también creo que es un freno. Sí. No puedes regular lo que no conoces. Bueno, es interesante. Sí es cierto que al final, como comentáis, parece, ¿no?, que la regulación pues es ese obstáculo, ese freno, quizás sobre todo a empresas pequeñas que no van a tener los recursos económicos suficientes para asegurarse de que cumplen, ¿no?, por ejemplo, con los asesores o expertos legales que pueden ayudarles. Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿no?, el otro lado, si nos ponemos a pensar, nosotros como ciudadanos, más allá de como empresas, tenemos que estar seguros en el día a día de que esas herramientas se utilizan con fines que sobre todo no son maliciosos, porque hay personas buenas y hay personas malas, y eso ya lo estamos viendo con todos los hackers y todo lo que está ocurriendo, bueno, en general con ciberseguridad, pues imaginaos esto multiplicado por 1000 con temas relacionados con la inteligencia artificial. Pero no solo eso, mirando también, realmente la inteligencia artificial puede provocar no solo prácticas colusorias entre empresas, sino que competencia desleal, ¿no? Por ejemplo, empresas que tengan más recursos van a poder hacer uso de mejores herramientas de inteligencia artificial que aquellas que no. Entonces, pues para no colocarnos en una situación de desigualdad en el mercado, lo mejor, bueno, ahí hay que entenderlo entre comillas, ¿no?, una forma de prevenir este tipo de situaciones pues es regulando esas situaciones para que haya igualdad de acceso a estas herramientas para todos, tanto empresas como ciudadanos.
que sea demasiado estricta, eso ya es un tema aparte, ¿no? Bueno, ya han empezado a cursarse algunos procedimientos por temas sobre todo de propiedad intelectual, ¿no? Entre ellos aparece en pantalla pues, contra ChatGPT y demás, ¿vale? ¿Qué sucedía en alguno de estos casos? Bueno, pues os cuento uno en concreto. Se empezaron a crear con estas herramientas imágenes de un artista, de un pintor, que eran idénticas a las que él hacía pues, de forma manual, ¿no? E incluso, bueno, pues llegaban a aparecer en esas imágenes, llegaba a aparecer su firma, ¿vale? Entonces, el artista pues dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque al final está haciendo lo mismo que hago yo, ¿no? Al final es mi trabajo. Se dio cuenta además de que había un prompt, es decir, la palabra que utilizas cuando lo introduces en ChatGPT, que era con su nombre. Entonces, esto es lo que hacía que esas imágenes fuesen calcadas a las que él hacía, como si él lo hubiese hecho, y que además apareciese su firma, ¿vale? Esto lógicamente lo demandó. Y bueno, pues inició un procedimiento judicial. También ha habido periódicos, prensa digital, entre ellos pues, Marca, El Economista y demás, que bueno, pues han manifestado que han vulnerado, bueno, se han plagiado determinados contenidos que previamente habían sido publicados por estas empresas, ¿vale? Esto lógicamente vulneraba los derechos de propiedad intelectual y de derechos de autor, ¿vale? Que tenían estas empresas, estos periodistas. Bueno, pues también un problema que yo creo que lo adelantábamos antes, que se plantea con la inteligencia artificial, es precisamente los sesgos éticos y morales. ¿Vale? La inteligencia artificial bueno, pues no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal en determinadas ocasiones, estas herramientas, ¿vale? Lo cual da lugar a situaciones de discriminación, desigualdad, etc. ¿Vale? Entonces, siempre lo recomendable pues, bueno, pues es intentar introducir pues, datos un poco más genéricos y no entrar ya pues, en cuestiones éticas y morales para que no nos produzca esa situación de discriminación. ¿Vale? También otro caso histórico, en concreto es la primera sentencia sobre inteligencia artificial a nivel mundial. En este caso en particular es en México. Lo que sucedió es que un tal Diego, del cual no sabemos lógicamente el apellido por razones evidentes, ¿no? Se había encargado de realizar mediante herramientas de inteligencia artificial imágenes ficticias de más de 1000 de sus compañeras del instituto que tenían cierto contenido sexual. No solo eso, sino que además las vendió, ¿vale? Sacó un lucro económico de ello y bueno, pues esto fue a los tribunales mexicanos, pero finalmente se le absolvió. Pero no fue por razones de que no estaba cometiendo un delito, sino de que el juez entendió que no había pruebas suficientes de que él hubiera sido el que ha generado las imágenes, ¿vale? ¿Por qué es un precedente? Porque bueno, pues esto por supuesto se ha recurrido, sigue en proceso y realmente en México, de hecho, tiene la intención de llegar a tipificar el delito bueno, en este caso, el delito de inteligencia artificial, ¿vale? El delito de utilización de medios de inteligencia artificial para causar daños a otros, como puede ser en este caso concreto, ¿vale? En España, ¿vale? Sobra decir, ¿no? Que no solo constituiría un delito, aunque no tengamos un delito concreto y particular en nuestro Código Penal que hable de la violencia digital o de inteligencia artificial, y pues en España sí que tenemos varios delitos en nuestro Código Penal que podrían tipificarlo. Son, entre muchos otros, ¿no? El delito de integridad moral, el delito de revelación de secretos, delito de pornografía infantil, delito de injurias y calumnias, delito de una serie de delitos, ¿vale? Que podrían darse en el caso de que se utilizan este tipo de herramientas con el fin de perjudicar a otros, ¿vale? Perjudicar su imagen, pues un delito claro de injurias y calumnias. Aquí tenemos otro caso también bastante relevante, que ha sucedido concretamente en septiembre del 2024 y que fue ya a nivel España, ¿vale? A nivel de nuestro país. ¿Qué sucedió? Que un abogado presentó una querella, ¿vale? En el Tribunal Superior de Justicia de Navarra utilizando inteligencia artificial. En esta querella, él mencionaba un artículo 454 del Código Penal relativo a la destrucción de pruebas, ocultación y demás. Y el problema viene en que ese artículo directamente no se refería al Código Penal español, se refería al Código Penal colombiano o chileno. No era español, ¿vale? No aplicaba aquí a España. Lógicamente, cuando el tribunal se percató de ello, pues bueno, le alertaron, pidió sus más sinceras disculpas y parece que la cosa quedó ahí. ¿Por qué? Porque el tribunal entendió que al ser el primer caso, tener esa naturaleza novedosa, pues bueno, se le podía perdonar por su rápida reacción y respuesta, ¿no?
Pero esto sí que ha marcado un precedente, porque lo que viene a decirnos el juez es que cuando se utiliza este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT o las que sean dentro de tu profesión, tú como profesional siempre tienes la obligación de velar, porque estás utilizándolas correctamente y el resultado que obtienes, efectivamente, sea cierto, veraz y pues en este caso se corresponda con la normativa española. Así que probablemente de ahora en adelante estas situaciones que vuelvan a darse pues tendrán sus consecuencias. Decidió ayudarse a la inteligencia artificial sin que le da cuentas. Decidió ayudarse a la inteligencia artificial sin que le da cuentas, ¿no? Pues al final, como vemos, todos lo están usando, todos lo estamos usando, pero hay que tener pues, cierto reparo y entender que tiene límites, ¿vale? Porque al final la inteligencia artificial, sobre todo en las áreas muy específicas, muy especializadas, ocurren dos cosas. La primera, no sabe diferenciar cuando algo es correcto de cuando algo no es correcto porque se nutre toda la información que está en Internet. Entonces, cuando recoge información de foros, de blogs, de diferentes páginas, que tú como, si no eres profesional experto en esta materia, no vas a saber distinguir y confirmar si está correcto. Cuando tú le dices a ChatGPT que te redacte un contrato de arrendamiento para el piso que vas a poner en alquiler para el señor que has conocido el otro día, pues tú le ves y dices, esto es maravilloso, tiene todas las cláusulas, objeto de resolución, ley aplicable, qué maravilla. Pero no sabes si lo que te está diciendo pues, se está basando, para empezar, en normativa de cualquier otro país, incluso de China, si se está basando en un blog que ha publicado alguien que estaba en primero de Derecho o ni siquiera estaba en Derecho, ¿vale? No sabe, o de un foro en el que unas personas estaban discutiendo, no sabemos de dónde sale esa información, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que tener eso en cuenta. Luego, además, otra cuestión que muchos que utilizáis ChatGPT os habéis dado cuenta es que cuando no tiene respuesta, no tiene suficiente información para generarte una respuesta, produce lo que se llaman alucinaciones legales, ¿vale? Lo tengo ahí escrito, esto ya ha sido catalogado incluso por el propio tribunal, lo menciona, alucinaciones legales, alucinaciones, lo que queráis poner la profesión de aquí, ¿vale? Alucinaciones médicas, no tiene una respuesta porque no tiene información para extraerla, no tiene fuentes y se la inventa. Entonces, claro, como sabemos que es inventada, como sabemos que es veraz, ¿vale? Esto, pues bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y a ser posible siempre pues verificar que de dónde proviene la fuente de lo que te está comentando y si existe, y no fiarse al 100% en una herramienta tecnológica que todavía pues, bueno, está desarrollándose, ¿no? Vale, precisamente al hilo de esto, con esto ya lo sabemos muchos, con ChatGPT podemos generar contenido, ¿vale? Por ejemplo, pues un artículo de blog que hemos probado a generar, bueno, pues un artículo de blog, lo que fuese un post para LinkedIn, lo que sea, lo podemos hacer con ChatGPT. Damos unas instrucciones y todo estupendo, ¿no? Ahora bien, un poco lo que ya adelantaba Natalia, cuando le pedimos que nos genere un artículo de cero, pues siempre corremos el riesgo de que haya hechos ficticios que nunca han tenido lugar, ¿vale? Por tanto, se lo está inventando. Entonces, bueno, pues quizá conviene primero verificar en fuentes públicas veraces que efectivamente pues eso ha sucedido, ¿no? Y en base a esa información, pues ya le pedimos que nos genere ese artículo, esa noticia, ¿vale? También puede pasar, volviendo a lo mismo que adelantábamos antes, que con esa noticia que le hemos dicho, oye, pues genérame una noticia, un artículo parecido a esto, sobre este tema, pues bueno, vulnere ciertos derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Porque al final, bueno, pues decíamos que recoge todo tipo de información que ya cuenta con esos derechos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sí que nos aconsejaríamos quizá que se reformule de alguna manera, se reestructure, se cambie, siempre se dé ese punto de originalidad, ¿vale? Lo que nos hace ChatGPT y no lo utilicemos al 100%, sino que, bueno, pues es bastante importante para que al final deje de tener esos derechos de autor, ¿vale? También podemos hacer, ya lo sabemos, imágenes con algunas herramientas, en este caso es Leonardo, y bueno, en principio, pues dentro del ámbito de una empresa es bastante útil, ¿no? Porque nos ayuda pues, en lo que es las redes sociales, publicaciones en redes sociales y demás. Siempre pues, tenemos que estar detrás, lógicamente, para supervisar que estas imágenes pues, bueno, están del todo bien, porque puede suceder, como en este caso, que creo que ha puesto 2 jotas, que ha aquí 2 jotas, a veces, bueno, pues ya lo sabréis, pues pone 6 dedos en una mano y esas cosas, entonces simplemente pues, echarle un ojo y utilizarlas, y en principio no debería haber ningún problema. Otra herramienta que también hace uso más bien de inteligencia artificial es esta que aparece en pantalla, ¿vale? Y este en concreto lo que ayuda es, bueno, pues a automatizar correos, automatizar el reenvío de correos, las respuestas, agendar en el calendario,
en principio yo creo que hay muchas empresas que ya la vienen utilizando y ya me parece, bueno, bastante útil, ¿no? Bastante interesante en este sentido porque nos ayuda con la eficiencia de tiempos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, bueno, pues qué sucede si por un error esta herramienta envía un correo electrónico con documentación o datos personales, por ejemplo una factura. Al final en una factura están los nombres y apellidos, el domicilio, entre otros datos personales, ¿no? A un correo electrónico erróneo, lo que fuese, ¿vale? Pues aquí vulneraríamos ciertas infracciones de protección de datos personales, ¿vale? Luego también, aparte de esto, de la protección de datos, por supuesto hay que tener en cuenta quién está detrás de este tipo de empresas, es decir, quién es el propietario de esto, qué está haciendo con estos datos que nosotros le introducimos, porque son empresas que pues hasta ahora desconocemos y no sabemos al 100% si luego puede venderlos o yo qué sé, o cederlos a terceros o lo que fuese, ¿vale? Y bueno, pues siempre aconsejamos, ¿no?, que antes de hacer uso de estas herramientas, que por supuesto es necesario que haya intervención humana siempre, por mucho que lo utilicemos, ¿vale?, que estemos supervisando, efectivamente, que antes de hacer uso, volviendo a lo mismo, identifiquemos quién es el proveedor de esa herramienta y si nos da las suficientes garantías. Entonces, si es así, pues procedemos a utilizarla sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí he hecho uso de Gemini, ya no de ChatGPT para no quemarla. Y aquí lo que hemos hecho es imaginar el supuesto en el que tuviéramos, tuviéramos un producto nosotros en nuestra tienda que sabemos que no es para nada ni ecológico, ni friendly, ni estas cosas que ahora están muy de moda, que son todas verdes. Entonces hemos decidido preguntarle a Gemini que cómo nos puede dar, pues bueno, es una orientación que nos dé algún truco para que parezca que somos sostenibles cuando la realidad es completamente diferente. Pues bueno, Gemini nos dice, y de manera muy cierta, lo primero es, como leéis ahí, dice, sé honesto. Y la verdad, no pretendas ser más ecológico de lo que eres. Muy acertado. Luego nos comenta, explica tus acciones, cuenta una historia sencilla, además, estupendo. Luego también nos dice que seamos específicos, que si utilizamos tinta especial y en este caso a base de soja o demás, pues bueno, pues que lo mencionemos, que digamos que somos ecológicos, que utilicemos un lenguaje que no sea muy técnico, que sea claro. Pero nada, consejos que al final, si os dais cuenta, a veces ni siquiera se nos habrían ocurrido. Entonces, dentro de la empresa, pues para técnicas de marketing, técnicas comerciales, está estupendamente bien. Yo soy más fan de ChatGPT, por motivos míos, pero bueno, en este caso parece que a mí también funciona bastante bien, ¿no? Aquí tenemos otro caso en el que hemos preguntado que cómo podríamos hacer que nuestra tienda online es un cartel pues, un color que pasará más desapercibido. Utiliza fuentes grandes, llamativas, palabras clave, utiliza oferta, descuento, ahora, limitado, ahora o nunca. Ojo, frenemos. Ahora o nunca, limitado. Ahí hay cuestiones legales que hay que tener en cuenta. No podemos inducir a engaño a los consumidores, ¿vale? No podemos hacerles creer que algo es limitado, ¿vale?, cuando realmente no lo es. Publicidad engañosa, entre otras cosas, que van en contra de la normativa que protege a los consumidores. Si realmente tenemos 1000 unidades de un producto, no podemos publicar limitado que se va a acabar ahora o nunca, tenemos 24 horas, porque podría haber un problema, ¿vale? Podríamos tener un problema, ¿vale? Además de eso, también pues, bueno, incita a unirte al newsletter, como ya sabéis algunos, para poder tratar los datos personales de una persona que se ha suscrito al newsletter, necesitamos su consentimiento expreso, una casilla expresa, necesitamos haberle informado con una serie de cosas que Gemini a priori no te va a decir. Te da ideas, pero ten en cuenta que no ha valorado, no ha estado detrás pensando que hay algunas que pueden ser ciertamente ilegales o traeros a vuestros problemas. Así que, bueno, consejo, pues podéis preguntarle, ¿es esto legal lo que me estás diciendo? Y a veces dice, ups, tienes razón, quizá, sobre todo ChatGPT, ups, tienes razón, quizá esto no es del todo legal, vamos a darle una vuelta. Entonces, bueno, como consejo, ¿vale? Siempre, pues, sobre todo si veis alguna cosa un poco rara, así que os llama la atención, como el tema de ahora nunca, os saltan las alarmas, pues ante todo la intuición humana. No lo pongáis, no lo hagáis. Bueno, hablamos también de los contratos mercantiles, al hilo de lo que comentábamos antes de la y decíamos que precisamente, esto yo creo que algunos ya lo sabéis, se pueden hacer contratos con ChatGPT, ¿vale? Y cuando hacemos contratos básicos, por ejemplo, pues teníamos un contrato de arrendamiento, de alquiler, pues bueno, si es muy básico y, a ver, habría que mirarlo, ¿no? Pero si es muy básico, pues quizá podríamos darle un uso, bueno, mirándolo bien, bueno, sería aceptable, ¿no? Ahora bien, cuando ya le decimos que nos... Ponlo en pantalla, si puedes, Natalia, creo que dale al siguiente. Vale, eso es. Cuando ya le decimos que nos haga contratos más específicos, por ejemplo, aquí he probado a decirle que nos hiciese un contrato de una empresa de humedades, o sea, que presta servicios para un consumidor final.
creo que menciona así por ahí un código general de protección de la vivienda, no existe, o por lo menos aquí en España no existe, no sé dónde puede existir. Luego, determinadas, otras cláusulas, no sé si recuerdo bien, que también estaban un poco así como no del todo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, o en estos casos tan particulares, pues quizá no es conveniente que nos lo redacte del todo una herramienta de inteligencia artificial, porque puede suceder que estamos incurriendo en infracciones contra los consumidores. Y pensamos que al final eso tiene ciertas sanciones, y además es que podría acabar siendo el contrato totalmente nulo. Por lo tanto, nuestro servicio, pues a ver cómo lo podríamos llevar a cabo, como un contrato de este estilo. ¿Vale? Aquí es, volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes, los riesgos son para los que lo usamos, ¿no? Los usuarios, pero también para los que lo desarrollan, los proveedores. Es decir, pues están esas dos categorías de riesgo, ¿no? Entre otras también los que lo importan. Pero bueno, en general los proveedores, ¿qué riesgos tienen? Los que lo desarrollan, los informáticos, que son ellos que se encargan de crear este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial. Para empezar, los algoritmos con sesgos, es lo que comentábamos antes. Nosotros cuando estamos dándole a la inteligencia artificial toda la información, le estamos nutriendo esos datos para que después pueda generar respuestas. Los que sois especialistas en ello seguro que me corregís la forma más correcta en la que el proceso se realiza, ¿no? Pero al proporcionarles esos datos no dejan de ser datos sesgados, porque nosotros tenemos unos sesgos, nosotros tenemos unas tendencias ideológicas, tenemos una forma de pensar clara y que probablemente en muchos casos es muy diferente al que tenemos al lado, ¿vale? Entonces, eso está muy regulado también en la nueva ley de inteligencia artificial, en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y bueno, hay que tener esa transparencia, hay que tener una política de transparencia en la que nosotros pues certifiquemos que no tiene tanto impacto en algunas decisiones clave, y pues una serie de cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Además de eso, la responsabilidad por el mal funcionamiento, pues lo que todos nos preguntamos, si yo utilizo inteligencia artificial y, por ejemplo, para un mal diagnóstico, ¿no? ¿Quién va a responder si hay un mal diagnóstico? ¿Quién responde? ¿El proveedor? ¿Respondo yo como usuario? Es una pregunta que, bueno, al final lo que se va a aplicar es análogamente pues, la normativa que tenemos actualmente, aunque ahí está en proceso un proyecto de directiva europea por responsabilidad extracontractual en casos de inteligencia artificial. Va a responder en primer lugar el proveedor si no ha cumplido con lo que le exige la normativa, toda esa transparencia, todos esos procesos, requisitos que está obligado a cumplir. Pero si no, pues bueno, nosotros al final como usuarios o como profesionales dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra especialidad, tendremos por supuestísimo una responsabilidad. Si yo como médico delego absolutamente todo el diagnóstico de una enfermedad y prescribo un tratamiento completo y acabo a raíz de ello, pues resulta una situación catastrófica para mi paciente, pues yo soy quien ha utilizado esa herramienta, yo soy quien va a responder. Unido a todo ello está el tratamiento de datos personales, porque efectivamente para realizar un diagnóstico, en este caso como podría ser en cualquier otra profesión, ¿no? La utilización de estas herramientas, se están aportando datos que muchas veces son personales, datos sensibles. Que todo eso es muy importante, certificar que no se van a trasladar a terceros, que no se van a, entre otra serie de cosas que exige la normativa de protección de datos. Son bastantes riesgos, ¿vale? Para el usuario, pero que bueno, que si conocemos y sabemos cómo se tratan, pues también está un poco por verse, ¿no? Porque actualmente la normativa, sobre todo a nivel estatal, está un poco en fase de desarrollo. Pues hasta ahora lo que tenemos es el Reglamento Europeo, que como algunos sabréis, hasta dentro de 36 meses desde su publicación, es decir, desde el año de julio, desde su entrada en vigor, de hecho, agosto no se va a aplicar la totalidad, así que por ahora pues, estamos un poco ahí ¿no? Cómo se desarrolla todo. Aquí tengo unido a riesgos ya, pues bueno, que se han materializado en algunas situaciones, ¿vale? Voy a comenzar hablando del Instituto Nacional de Estadística y Tecnología de Estados Unidos, ¿vale? Porque llevó a cabo un estudio en el que determinó que determinados algoritmos, algunos algoritmos de identificación biométrica, tenían dificultades para identificar a personas de raza africana y asiática. Pues ese estudio le llevó a la conclusión de que no se debía a otra cosa que no fuera que simplemente se había alimentado esos algoritmos, esas inteligencias artificiales, pues con más información procedente de personas europeas, es evidente, ¿no? Por eso, cuando llegaba una persona pues, de raza africana o de cualquier otra, pues tenía mayores dificultades porque no tenía tantas fuentes de datos, no tenía tantas herramientas, datos para ofrecer una solución, ¿vale? Y además de eso, Amazon, pues hace un tiempo sucedió en Amazon que también hubo bastante controversia, un problema bastante importante, porque sus sistemas de selección, que también están basados, como no, en inteligencia artificial, porque Amazon pues, es un gran gigante en este sentido, ¿no?
pues tenían ciertos sesgos que se conocen como de género, es decir, discriminatorios hacia uno de los géneros, en este caso las mujeres, porque el algoritmo directamente de selección tendía a descartar todos los currículos que fueran de mujeres para puestos técnicos. ¿Por qué? Pues bueno, siempre hay una razón detrás de todo, y simplemente que se había nutrido esta herramienta de inteligencia artificial con los currículums recibidos para ese puesto durante los 10 años anteriores, que en su mayoría, el 90%, eran hombres. Por eso, pues bueno, el algoritmo entendía, si la mayoría de currículums para este puesto son hombres, anteriores, que en su mayoría, el 90%, eran hombres. Por eso, pues bueno, el algoritmo entendía, si la mayoría de currículums para este puesto son hombres,